El doctor Armando Rivera se pasó una mano por el cabello con fastidio. La voz de su asistente sonó por el fino altavoz de su escritorio de caoba. Doctor, lamento la interrupción, pero hay una urgencia en la recepción. Una mujer a punto de dar a luz, y parece que hay problemas. Armando miró por la ventana de su consultorio, en el último piso de la clínica más cara de la ciudad. Abajo, la vida de la gente común seguía su curso, un desfile de preocupaciones que a él no le importaban en lo más mínimo. Isabel Vargas, la mujer a la que había echado de su vida como a un perro hacía exactamente 9 meses, lo veía con ojos llenos de súplica desde una silla de ruedas. Lo que Armando estaba a punto de descubrir, desmoronaría el mundo que con tanto cuidado había construido. Armando Rivera lustró el cristal de su reloj de oro de miles de dólares mientras admiraba su propio reflejo en el espejo de su oficina. Con 35 años, se había ganado la fama de ser el mejor ginecólogo de la región, un mago en la sala de partos. Su fortuna era inmensa, pero su corazón era un desierto. Su consultorio, en lo más alto de la clínica Rivera, era un templo dedicado a su propio orgullo. Los muebles eran de maderas finas, los títulos colgaban en marcos que brillaban más que el sol, y la vista desde su ventana le hacía sentir como un rey mirando a sus súbditos. Pero el verdadero placer de Armando no venía de su dinero, sino del poder que sentía al decidir quién era digno de su tiempo y quién no. Su sistema era simple: si no tenías un seguro médico de primera o una cartera llena de billetes, no existías para él. Los casos sin importancia, la gente común, eran para los médicos de turno, para los principiantes. Él era una estrella, y las estrellas no se ensucian las manos con la pobreza. Dr. Rivera, la voz de su asistente, Laura, sonó de nuevo, esta vez con un toque de urgencia. La mujer insiste en verlo. Dice que es un asunto de vida o muerte. ¿Tiene con qué pagar?, preguntó Armando, con una media sonrisa dibujada en su rostro. Era la pregunta de siempre, el filtro que separaba el mundo de los importantes del mundo de los invisibles. Doctor, ella dice que lo conoce. Su nombre es Isabel Vargas. El nombre le cayó como un balde de agua helada. Isabel Vargas. La joven humilde que había sido su compañera durante 3 años. La mujer a la que había amado con una pasión que a veces lo asustaba, la misma que, según él, le había roto el corazón con una mentira. Hacía 9 meses exactos que la había echado de su vida. Aquella noche, la encontró en la sala, hablando por teléfono en voz baja, con una sonrisa que él no le conocía. Sus celos, siempre dormidos bajo la superficie, despertaron como una bestia furiosa. Mentirosa, me estás engañando, le había gritado, sin tener ni una sola prueba, solo la inseguridad que lo carcomía por dentro. Vete de mi casa, no quiero volver a verte. El recuerdo de sus lágrimas, de sus súplicas para que la escuchara, de cómo juntó sus pocas cosas con manos temblorosas mientras él la miraba con un frío despreciable, era un fantasma que a veces lo visitaba en sus noches solitarias. Pero su orgullo siempre ganaba la batalla. Doctor, sigue ahí, la voz de Laura lo trajo de vuelta al presente. La paciente tiene la presión por las nubes, está sangrando. El corazón del bebé se está debilitando. Armando sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Bebé? Isabel estaba embarazada. Sus manos, siempre firmes como las de un cirujano, comenzaron a temblar. Hizo la cuenta en su cabeza, una y otra vez, aunque ya sabía la respuesta. 9 meses. 9 meses exactos desde que la había abandonado a su suerte. Voy para allá, dijo con una voz que no parecía la suya. Mientras caminaba por los pasillos impecables de su clínica, cada paso era un eco de su culpa. Los recuerdos lo golpeaban sin piedad. La noche de la pelea, Isabel tratando de decirle algo importante. Él, ciego de rabia, interrumpiéndola con sus gritos. Ella, llevándose una mano al vientre, un gesto que en ese momento no significó nada, pero que ahora lo era todo.
Le iba a decir que iban a ser padres. Cuando llegó a la sala de emergencias, se detuvo en seco. Había entrado a esa sala cientos de veces, siempre sintiéndose el dueño del mundo. Ahora, el corazón le latía con la fuerza de un novato. Tomó aire y abrió la puerta. La imagen que vio le robó el aliento. Allí estaba ella, Isabel, en una camilla, con el rostro torcido por el dolor, pero con una dignidad que le partió el alma. Ya no era la muchachita de 28 años que él recordaba. Los 9 meses de abandono y lucha le habían dejado marcas en el rostro, pero no de debilidad, sino de una fuerza que la hacía ver más hermosa, y al mismo tiempo, inalcanzable. Sus ojos, que antes lo miraban con un amor puro, ahora lo veían con una mezcla de dolor y una frialdad que lo congeló por dentro. Era indiferencia. Era la mirada de alguien que había aprendido a sobrevivir sin él. «Hola, Armando», dijo ella. Su voz era tranquila, a pesar del dolor que la estaba consumiendo. «Qué bueno que pudiste venir». La manera tan formal en que lo llamó fue como una cachetada. Durante 3 años, para ella, él había sido mi amor, cariño. Ahora era simplemente Armando. Un extraño haciendo su trabajo. Isabel, Armando intentó decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atoraron al ver su vientre. Era grande, a punto de estallar de vida, y la verdad lo golpeó con la fuerza de un tren. Ese hijo era suyo. «No digas nada», lo cortó ella, con una firmeza que él nunca le había conocido. «Solo haz lo que sabes hacer. Salva a mi hijo». «Mi hijo». No dijo nuestro hijo. En ese instante, Armando comprendió algo terrible. Para Isabel, él ya no era el padre. Había perdido ese derecho la noche que eligió su orgullo por encima de su amor. «Isabel, tenemos que hablar», intentó acercarse, pero un nuevo quejido de dolor lo detuvo. El médico dentro de él, el instinto que había cultivado por años, tomó el control. Se acercó para revisarla, pero cuando sus manos rozaron su piel, ella lo miró fijamente. «La última vez que me tocaste, fue para sacarme a empujones de tu casa», dijo, con una calma que daba miedo. «Ahora, solo tócame si es para sacar a mi hijo de aquí. Después, te pido que te vayas y no vuelvas». Cada palabra era un cuchillo afilado. Armando se dio cuenta de que había vivido 9 meses en una mentira, pensando que ella lo extrañaba, que esperaba su regreso. La realidad era mucho más dura. Ella había rehecho su vida, sin él. «Doctor», gritó una enfermera. «Estamos perdiendo al bebé, hay que actuar ya». Armando miró el monitor y, por primera vez en su carrera, sintió un pánico real. No era solo un paciente más. Era su hijo. El hijo que había negado antes de nacer. «Isabel, voy a necesitar tu ayuda», dijo, tratando de sonar profesional, pero su voz temblaba. «Tú y el bebé dependen de esto». «A mí ya no te importo», respondió ella, con la misma frialdad con la que él la había tratado a ella. «Solo sálvalo a él. Es lo único que me queda». Mientras se preparaba para la cirugía más difícil de su vida, Armando entendió la terrible ironía de su destino. La mujer a la que había echado de su vida por una tontería había vuelto para enseñarle todo lo que había perdido. Y esta vez, no había marcha atrás. El silencio en la sala era pesado, casi se podía tocar. Armando sentía los latidos de su propio corazón como si fueran tambores anunciando una batalla perdida. Por primera vez en su vida, se quedó sin palabras, sin su armadura de orgullo y dinero. La mujer en la camilla no era solo su exmujer. Era un espejo que le devolvía la imagen de todo lo que había despreciado y que ahora ya no podía tener. «¿Desde cuándo estás con Dolores?», preguntó Armando, con una voz que sonaba a la de un extraño. Se refugió en las preguntas del médico para no derrumbarse. 12 horas, respondió Isabel, respirando con dificultad. Empezó ayer en la noche. No quise venir hasta estar segura de que era grave.
Cada palabra era una espina que se le clavaba más adentro. 12 horas. 12 horas de sufrimiento, y ella las había pasado sola. Mientras él segaramente dormía en su cama de sábanas de seda, en su casa vacía y gigante, ella estaba luchando sola para traer al mundo al hijo de ambos. ¿No hay nadie contigo, ningún familiar?, preguntó, aunque temía la respuesta. No necesito a nadie, dijo Isabel, con una fuerza que parecía ensayada. Aprendí a la mala que solo puedo contar conmigo misma. La frase lo golpeó. Era el tipo de cosas que él mismo decía, presumiendo de que no necesitaba a nadie. Pero escucharlo de ella, de la mujer que una vez lo había amado sin condiciones, sonaba triste y solitario. Mientras la examinaba, Armando no pudo evitar notar cómo había cambiado su cuerpo. Tenía las marcas del embarazo en su piel, y su rostro, aunque cansado, tenía una nueva madurez. Era la belleza de una mujer que se había hecho más fuerte en la soledad, y él se había perdido cada momento de esa transformación. El bebé viene de nalgas, dijo Armando en voz baja, la preocupación del médico mezclada con el terror del padre. Vamos a tener que hacer una cesárea, y tiene que ser ahora mismo. ¿Es muy riesgoso?, preguntó Isabel, y por primera vez, Armando notó una grieta en su coraza de frialdad. Era el miedo de una madre por su hijo. Siempre hay riesgos, admitió Armando, pero soy el mejor en esto. Haré todo lo posible para que los dos estén bien. No me importa lo que me pase a mí, dijo ella, mirándolo con una intensidad que lo desarmó. Solo sálvalo a él. Prométeme que harás todo por salvar a mi hijo. La desesperación en su voz era la misma que había escuchado en cientos de madres, pero esta vez era distinto. Era la madre de su hijo, pidiéndole que salvara la vida que él mismo había puesto en peligro con su orgullo y su estupidez. Te lo prometo, respondió Armando, y se sorprendió de la sinceridad en su propia voz. Por primera vez en mucho tiempo, una promesa no era solo parte del trabajo, era algo sagrado. Mientras las enfermeras preparaban todo para la cirugía, se quedaron solos unos instantes. Isabel tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Armando reconoció esa expresión. Era la que ponía cuando pensaba en cosas demasiado dolorosas para ponerlas en palabras. Isabel se acercó a ella. Necesito que sepas que yo. No, lo interrumpió ella, sin abrir los ojos. Ahora no, Armando. Solo concéntrate en tu trabajo. Pero es importante, necesito decirte que. ¿Decirme qué?, preguntó ella, volteando a verlo, y la rabia contenida en sus ojos lo dejó helado. ¿Qué lo sientes? ¿Qué te equivocaste? ¿Qué me extrañaste? ¿De qué sirve todo eso ahora? Armando se dio cuenta de que todas las disculpas que había ensayado en su mente durante meses sonaban vacías y egoístas frente al dolor real de ella. ¿Sabes qué es lo más triste de todo?, continuó Isabel, con una risa amarga. La noche que me corriste de la casa, lo que trataba de decirte era que estaba embarazada. Me había hecho la prueba esa mañana. Estaba tan feliz, quería darte la sorpresa. El mundo de Armando se vino abajo. La llamada misteriosa, la sonrisa extraña. Todo tenía sentido ahora. Isabel no hablaba con un amante, hablaba con el consultorio del médico para confirmar la noticia, para planear cómo darle el mejor regalo de su vida. Y él, en su ceguera, lo había destruido todo. La persona del teléfono, susurró Armando, sintiendo que se iba a desmayar. Era la asistente del doctor Ramírez, confirmó Isabel, con una calma que dolía. Estaba preguntándole unas cosas sobre el embarazo. Quería que todo fuera perfecto cuando te lo dijera. Armando se dio cuenta de que su propia inseguridad había convertido el momento más feliz de sus vidas en una tragedia. Había cambiado la noticia de ser padre por el dolor del abandono. Isabel, yo no sabía. Si hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho?, lo interrumpió ella, con una honestidad brutal. ¿Te habrías quedado por obligación, o habrías buscado otra excusa para dudar de mí? Porque el problema nunca fui yo,
Armando. El problema siempre fuiste tú. Las preguntas quedaron flotando en el aire. Se dio cuenta de que Isabel había pasado 9 meses pensando en cada detalle de su relación, en cada palabra hiriente, en cada gesto de desprecio. Ella lo había entendido todo, mientras él vivía engañado. Yo te amaba, dijo Armando finalmente, con la voz rota. Te amo. No, respondió ella, firme. Tú no me amabas a mí. Amabas la idea de tenerme, de sentirte superior. Amabas sentir que me controlabas, pero nunca me amaste de verdad. Cada palabra era una verdad que le dolía aceptar. Isabel había usado esos 9 meses para entender su relación, mientras él solo había pensado en sí mismo. Doctor Rivera, dijo una enfermera desde la puerta. Estamos listos. Armando miró a Isabel una última vez. Sus ojos ya no tenían rabia, sino una paz triste, la de alguien que ha aceptado que hay heridas que nunca sanan. Salva a mi hijo, Armando, dijo ella en voz baja. Es lo único que te pido. Mientras caminaba hacia el quirófano, Armando entendió algo terrible. Isabel ya no luchaba por él, ya no le importaba. Simplemente había seguido adelante. Y esa indiferencia dolía más que cualquier grito. Tenía que salvar 2 vidas, pero al hacerlo, perdería para siempre la única vida que de verdad le había importado. La operación sería un éxito para el médico, pero sería la prueba final del fracaso del hombre. Armando se lavaba las manos para la cirugía con los movimientos automáticos de siempre. A pesar del caos en su interior, una parte de él todavía se sentía superior. Era el doctor Armando Rivera, el hombre que tenía el poder de la vida y la muerte en sus manos. Isabel podía odiarlo, pero en ese momento, en esa sala, ella lo necesitaba. Necesitaba su talento, su experiencia. Era una extraña forma de victoria. La mujer que lo había humillado con su frialdad, ahora dependía de él. Doctor Rivera, la enfermera María se le acercó, con una cara de preocupación. Hay algo que debe ver. La paciente trajo unos papeles. ¿Papeles?, preguntó Armando, sin dejar de frotarse las manos. Son documentos legales. Instrucciones muy claras por si algo sale mal. Y, un permiso legal para tomar decisiones. Armando dejó de lavarse. ¿Un permiso, a nombre de quién? De ella misma, respondió María, confundida. Parece que se recibió de abogada hace unos meses. Aquí están sus papeles de la universidad y su licencia. El mundo de Armando se detuvo. El agua del grifo corría sin que él se diera cuenta. ¿Isabel, abogada? ¿Cómo era posible? Cuando estaban juntos, ella apenas había terminado la preparatoria y trabajaba como secretaria. Eso no puede ser, murmuró. Doctor, aquí está su título, insistió la enfermera. Se graduó con honores de la Universidad Central. Y aquí hay una carta, la aceptaron para una especialidad en negligencia médica. Cada palabra era un golpe al orgullo de Armando. Durante su relación, él siempre la había tratado como si fuera menos inteligente. Nunca se lo dijo directamente, pero sus bromas, su forma de explicarle las cosas como si fuera una niña, eran una forma de hacerla sentir pequeña. Y ahora, mientras él presumía de ser doctor, ella, en silencio, había construido una carrera tan importante como la suya, o incluso más. ¿Hay algo más en esos papeles?, preguntó, con un hilo de voz. María revisó los documentos. Sí. Hay una oferta de trabajo. Da un bufete de abogados, García y Asociados. La contrataron como especialista en casos de errores médicos. Empieza a trabajar apenas termine su incapacidad. El suelo pareció desaparecer. García y Asociados era el bufete más temido por los doctores. Eran expertos en destruir carreras. Y ahora, Isabel iba a trabajar para ellos. La mujer a la que había subestimado, ahora tenía el poder de quitarle todo. Doctor,
Tenemos que empezar, le urgió María. El bebé no puede esperar más. Armando caminó hacia la mesa de operaciones como un autómata. Miró a Isabel, que estaba despierta pero adormecida por la anestesia. Ya no la veía igual. Las marcas de su rostro no eran solo de sufrimiento, eran las marcas de noches sin dormir estudiando, de leer libros y libros mientras el hijo que él había negado crecía en su vientre. Isabel, le susurró mientras preparaba el bisturí. ¿Por qué no me dijiste que estudiabas? Ella abrió los ojos y lo miró. Y cuando querías que te lo dijera, Armando, respondió con una calma que lo hirió profundamente. Entre tus chistes sobre mi trabajo, o cuando me decías que mejor viera la telenovela mientras tú leías tus libros importantes. Armando se dio cuenta de que Isabel había guardado cada una de esas humillaciones. Él había usado su título de médico para sentirse superior, para tenerla bajo su control. Yo no me daba cuenta. Intentó defenderse mientras hacía el primer corte. Oh, claro que te dabas cuenta, completó ella la frase. Era tu forma de controlarme. De hacerme sentir que yo no era nada sin ti, para que nunca me atreviera a dejarte. Mientras trabajaba, con las manos temblorosas, Isabel siguió hablando. ¿Sabes qué fue lo que me hizo abrir los ojos? La noche que me echaste. Me gritaste que era una inútil, que no entendía nada. Y me di cuenta de que tenías razón. No entendía cómo había permitido que me trataras así por tanto tiempo. Armando sintió ganas de vomitar. El bebé ya casi estaba fuera, pero las palabras de Isabel lo estaban destrozando. Esa misma semana me inscribí en la universidad, continuó ella. Estudié día y noche. Hice mi tesis sobre el maltrato psicológico en las parejas, usando nuestra historia como ejemplo, mientras este niño crecía dentro de mí. Nuestra historia, repitió Armando, sin poder creerlo. Sí. El título fue, El control silencioso, como un hombre usa su poder para anular a su pareja. Saqué la nota más alta de toda la escuela. El mundo de Armando se hizo pedazos. Isabel no solo había estudiado leyes, lo había estudiado a él, a su forma de maltratarla. Doctor, ya se ve la cabeza, dijo la enfermera. Armando se concentró, pero su mente era un torbellino. La mujer a la que había llamado tonta lo había superado en todo. ¿Y quieres saber lo más irónico? Preguntó Isabel, mientras Armando sacaba al bebé. Mi primer caso en el bufete será una demanda contra esta clínica. Parece que hay un doctor aquí que se niega a atender a la gente si no tiene dinero. Las manos de Armando se congelaron. Tenía al bebé en sus brazos, un niño sano y llorando, pero él no podía moverse. Isabel iba a demandar a su clínica, iba a destruirlo. Pero no te preocupes, añadió ella, con una sonrisa triste. Empezaré a investigar después de mi incapacidad. Por ahora, solo quiero que termines tu trabajo. Armando miró al bebé. Un niño perfecto, con el cabello oscuro de Isabel y sus mismos ojos verdes. Era la única conexión que le quedaba con la mujer a la que había perdido por su propia estupidez. Es un niño, anunció con la voz quebrada. Está perfecto. Mi niño, lo corrigió Isabel. Se llamará Mateo. Mateo Vargas. Solo mi apellido. Cada detalle estaba planeado. Isabel no solo había rehecho su vida, la había construido de tal forma que él no existiera en ella. Mientras cerraba la herida, Armando se enfrentó a la verdad más cruel. Había salvado las dos vidas que más le importaban, pero al hacerlo, las había perdido para siempre. Isabel ya no era la mujer indefensa a la que había humillado. Era una abogada poderosa, y su hijo nunca llevaría su nombre. La cirugía fue un éxito, pero para Armando Rivera, fue la confirmación de su fracaso como ser humano. El llanto del bebé llenó el silencio, pero para Armando, fue el sonido de su propio corazón rompiéndose. Mateo Vargas. No Mateo Rivera. El niño lloraba con una fuerza que contrastaba con el vacío que sentía el doctor.
Sus manos, que habían salvado tantas vidas, ahora sostenían al hijo que legalmente no era suyo. Durante años, Armando creyó que el éxito y el dinero lo hacían superior. Ahora, mirando a ese bebé que nunca llevaría su apellido, entendió lo equivocado que estaba. Había ganado como médico, pero había perdido como hombre. ¿Me lo pasas?, preguntó Isabel. Su voz sonaba fuerte, como si el nacimiento de su hijo le hubiera devuelto todo el poder. Armando la miró, esperando ver alguna señal de debilidad. Pero no la encontró. Vio a una mujer transformada, una abogada segura de sí misma, una madre que no necesitaba a nadie. Ya no era la secretaria tímida de la que se había aprovechado. «Es tu hijo», dijo Armando, entregándole al bebé. Cada palabra fue una confesión de su derrota. «Mi hijo», repitió ella, suavemente, mientras abrazaba a Mateo. «Solo mío». La corrección fue simple, pero devastadora. No había rabia ni venganza en su voz, solo un hecho. Durante 9 meses, ella había construido una realidad en la que él no existía. Él había perdido todos sus derechos como padre, no en un juzgado, sino por su propia crueldad. Viéndola con el bebé, Armando sintió un terror profundo. Ella era suficiente. No necesitaba su dinero, ni su ayuda, ni su apellido. Era una madre completa. Él no era indispensable. Isabel se acercó con cuidado. «Tenemos que hablar de cómo vamos a hacer con esto». «¿Hacer con qué?», preguntó ella, sin dejar de mirar a su hijo. Mateo había dejado de llorar y ahora miraba a su alrededor con los mismos ojos curiosos de Armando. «Con mi relación con Mateo», dijo él, desesperado. «Mis derechos, la pensión, las visitas». Se aferraba a las leyes porque el amor ya lo había perdido. Isabel finalmente lo miró, con una paciencia que le dolió. Era la misma mirada que él usaba con ella cuando le explicaba cosas que creía que ella no entendería. «Armando», dijo, con la calma de una abogada. «Creo que no estás entendiendo tu situación legal». La palabra legal le dio un escalofrío. Ya no hablaba la mujer que lo amó, sino la abogada que podía destruirlo. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que, durante 9 meses, tú no exististe. No hay ningún papel que diga que eres el padre. No estuviste en el embarazo, no ayudaste con dinero, no tomaste ninguna decisión». Cada palabra era un tijeretazo que cortaba el último hilo que lo unía a su hijo. Isabel había usado su tiempo no solo para estudiar, sino para construir un muro legal a su alrededor. «Pero es mi hijo, lleva mi sangre», protestó él, sintiéndose como un niño. «La sangre no te da derechos automáticos», respondió ella, como si estuviera en un tribunal. «Menos cuando el supuesto padre ha demostrado un comportamiento que puede dañar al niño». «Comportamiento que puede dañar», repitió él, sin entender. «Abandono, maltrato verbal», enumeró Isabel, con una frialdad que asustaba. «Todo está muy bien documentado en mi tesis de la universidad, que, por cierto, usó nuestro matrimonio como caso de estudio». El mundo de Armando se derrumbó. No solo la había perdido a ella y a su hijo. Su propia crueldad se había convertido en un documento académico que ahora podía ser usado en su contra. «Usaste nuestra vida para tu tesis», susurró, sintiéndose enfermo. «Cambié los nombres, por supuesto», aclaró ella, con una sonrisa triste. «Pero sí, mi estudio sobre hombres controladores y narcisistas se basó en mi experiencia contigo». Mientras él se creía el rey del mundo, ella lo había estado analizando como a un bicho raro, como a un caso de estudio. «Mateo tiene hambre», dijo ella, viendo que el bebé empezaba a buscar su pecho. «Tenemos que terminar esta conversación». Era una forma educada de echarlo. Su trabajo como médico había terminado, y ahora podía desaparecer de sus vidas. «Isabel, por favor», suplicó él. «Sé que me equivoqué, sé que te lastimé. Pero es mi hijo, no puedes sacarme de su vida».
¿Que no puedo?, preguntó ella, con una media sonrisa. ¿Y quién me lo va a impedir, tú, el hombre que me echó a la calle por celos? ¿El doctor que deja morir a la gente si no tiene dinero? La amenaza era clara. Ella no solo sabía cómo era él como esposo, sino también como médico. Tú no tienes pruebas de eso, mintió él. Que no, rió ella suavemente. Armando, trabajo para el bufete de abogados más importante de la ciudad. Tenemos investigadores, acceso a los registros del hospital, testimonios de enfermeras. La verdad lo golpeó. Ella había elegido ese trabajo a propósito. Tenía los recursos para destruirlo. ¿Todo esto es una venganza?, preguntó él, sintiendo miedo y, extrañamente, admiración por lo bien que lo había planeado todo. No es venganza, Armando. Es protección. Para mí, para mi hijo, y para todos los pacientes que merecen un trato digno, sin importar cuánto dinero tengan en el bolsillo. En ese momento, Armando comprendió algo que le quitó el aire. Isabel no quería destruirlo por odio. Quería hacer del mundo un lugar mejor, y él era parte del problema que ella quería arreglar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, derrotado. Quiero que mi hijo crezca en un mundo donde un título no te dé derecho a humillar a otros, respondió ella, meciendo a Mateo. Quiero que las mujeres no confundan el control con el amor. Y quiero que mi hijo nunca crea que es mejor que nadie solo por tener dinero. Cada deseo era un reflejo de sus propios defectos. ¿Y si cambio?, preguntó él, desesperado. ¿Si me convierto en el hombre que siempre debí ser? Isabel lo miró por un largo rato. Si de verdad cambias, dijo lentamente, si demuestras con hechos, no con palabras, que puedes ser un hombre decente y un médico bueno, entonces, quizás, algún día, Mateo pueda conocer a su padre biológico. La puerta no estaba cerrada del todo, pero la condición era casi imposible. No era una segunda oportunidad. Era la posibilidad de ganarse la primera. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, aferrándose a esa pequeña esperanza. Primero, atender a todos por igual en tu clínica, sin importar si pagan o no. Segundo, ir a terapia para controlar tu orgullo y tu necesidad de control. Tercero, ayudar de verdad a la comunidad, no solo dando dinero para que te bajen los impuestos. Cada condición era una humillación, pero también era justa. ¿Y cuarto?, preguntó él. Cuarto, dijo Isabel con una sonrisa que no llegó a sus ojos, tendrías que convertirte en el tipo de hombre del que Mateo pueda sentirse orgulloso. No en el que su mamá tuvo que estudiar como un ejemplo de todo lo que está mal en el mundo. Al salir del hospital esa noche, Armando sintió el peso de su derrota. Pero también se dio cuenta de que Isabel le había dado algo que él nunca le dio a ella, una oportunidad para redimirse. Una oportunidad que le costaría todo lo que era, para convertirse en alguien completamente nuevo. 3 semanas después, Armando Rivera estaba en la sala de espera de un humilde centro de salud público, la antítesis de su lujosa clínica. Las paredes estaban despintadas, las sillas eran de plástico y el aire olía a necesidad. En sus manos, que antes solo sostenían instrumentos caros, ahora temblaba su currículum. Las palabras de Isabel resonaban en su cabeza: conviértete en un hombre del que tu hijo pueda estar orgulloso. Todas las noches, en su mansión vacía, se miraba al espejo y veía a un hombre rico, pero miserable. Un hombre que lo tenía todo y no tenía nada. Dr. Rivera, una mujer mayor, de cabello gris y ojos cansados pero firmes, lo llamó. Era la doctora Carmen, la directora de la clínica. Pase, siéntese. Su llamada me sorprendió. El famoso doctor Rivera queriendo ser voluntario en nuestro humilde centro. Lo dijo de una forma que dejaba claro que conocía su mala fama. Doctora, sé que mi reputación no es la mejor, empezó Armando, tragando saliva. Pero quiero cambiar. Necesito cambiar. ¿Por qué?, preguntó ella, directa.
Armando había ensayado respuestas elegantes, pero frente a la mirada honesta de esa mujer, solo pudo decir la verdad. Porque perdí a mi familia por mi orgullo. Y porque no quiero que mi hijo crezca en un mundo donde doctores como yo deciden quién vive y quién muere. La doctora Carmen pareció sorprendida. ¿Su hijo, qué edad tiene? 3 semanas, dijo Armando, sintiendo un nudo en la garganta. Y no tengo derecho a verlo, porque abandoné a su madre. El silencio se llenó con los sonidos del hospital público, llantos de bebés, gente tosiendo, el ajetreo de la vida y la muerte de los que no podían pagar. Doctor, dijo Carmen, con una voz más suave. Trabajar aquí no es fácil. Nuestros pacientes no tienen dinero, a veces ni papeles. Atenderá a mujeres que caminaron por horas para llegar. Tendrá que operar con equipo viejo. Tendrá que dar malas noticias que se podrían evitar con dinero. Cada palabra era un golpe de realidad. Él había vivido en una burbuja de lujos, donde todo se solucionaba con una tarjeta de crédito. Quiero entender, dijo Armando. Necesito entender. La doctora lo miró fijamente por un largo rato, como tratando de ver si su arrepentimiento era real. Está bien, dijo al fin. Puede empezar mañana. Pero con condiciones. La primera, aquí no es él, doctor Estrella, es solo Armando. La segunda. Empezará con consultas sencillas, tiene que aprender a tratar a la gente como personas, no como clientes. Y la tercera, hizo una pausa, trabajará con la abogada Morales cuando vuelva de su incapacidad. El nombre lo paralizó. ¿Isabel, aquí? Sí, confirmó Carmen. ¿Dará asesoría legal gratuita a pacientes que han sufrido negligencia? ¿Será un problema? Armando sintió que el destino se estaba burlando de él. No solo tendría que aguantar la desconfianza de sus nuevos compañeros, sino que tendría que ver a la mujer que había documentado todos sus errores. No, no será un problema, mintió. Qué bueno, sonrió la doctora. Porque ella pidió trabajar aquí cuando supo que usted había aplicado. Dijo que quería asegurarse de que su cambio fuera real. Isabel lo había puesto a prueba. Quería verlo de cerca, supervisar su transformación. Al salir de la oficina, Armando pasó por la sala de espera llena de gente humilde, de rostros cansados pero llenos de esperanza. Por primera vez, no los vio como una molestia, sino como personas. Una niñita, sentada en las piernas de su madre, lo miró con sus grandes ojos. Hola, doctor, le dijo con una vocecita dulce. Hola, pequeña, respondió él, agachándose a su altura. ¿Cómo te llamas? Sofía. Mi mamá dice que los doctores son como ángeles. Las palabras de la niña le tocaron el corazón. Él había olvidado el verdadero propósito de su profesión. La había convertido en un negocio. Tu mamá tiene razón, Sofía, le sonrió, y fue la primera sonrisa sincera en mucho tiempo. Estamos aquí para ayudar. Al salir de la clínica, Armando supo que algo había cambiado para siempre. El camino sería largo y difícil, pero por primera vez en semanas, sintió una pequeña luz al final del túnel. Sintió esperanza. Mañana empezaría a ganarse el derecho de ser el padre que Mateo merecía. 6 semanas después, Armando estaba cosiendo la herida de un niño en la clínica comunitaria. La madre del pequeño lloraba en silencio a su lado, no de tristeza, sino de agradecimiento por encontrar por fin a un doctor que los trataba con respeto. El cambio en su vida era total. Sus manos ahora usaban instrumentos viejos y su lujosa oficina era ahora un pequeño consultorio con las paredes despintadas. Pero el cambio más grande estaba en su interior. Por primera vez, sentía que su vida tenía un propósito. Cada paciente le enseñaba una lección de humildad y fortaleza. Doctor Armando, le dijo una enfermera. La abogada Morales ya llegó. El corazón se le detuvo. Sabía que este momento llegaría.
Isabel había terminado su incapacidad. Se había preparado mentalmente, pero ahora se sentía como un niño asustado. Se lavó las manos, tratando de calmarse. En el espejo roto vio a un hombre distinto. Su rostro tenía nuevas arrugas, no de estrés por el dinero, sino de empatía por el dolor ajeno. Cuando salió, la vio. Isabel estaba de pie en el pasillo. No era la mujer asustada del hospital, ni la joven a la que había echado. Era una abogada, vestida de forma sencilla pero elegante, con un aire de autoridad tranquila. Lo miraba con curiosidad, como un científico observa un experimento. «Hola, Armando», dijo, con la voz de una colega saludando a otro. «Isabel», respondió él. «¿Cómo está Mateo?» «Está muy bien», dijo ella, y una sonrisa sincera iluminó su rostro. «Ya pesa 4 kilos». La forma en que hablaba de su hijo, con tanto orgullo y sin una pizca de rencor hacia él, lo conmovió. Se dio cuenta de que para ella, él ya no era una herida abierta, sino un simple hecho biológico en la vida de su hijo. «Me alegro mucho», dijo él. ¿Tienes una foto?» Ella lo dudó un segundo, pero luego sacó su celular. La foto le cortó la respiración. Mateo había crecido. Ya no era un recién nacido. Era un bebé con personalidad, sonriendo a la cámara con los ojos verdes de Armando y la sonrisa dulce de Isabel. «Es precioso», susurró él, sintiendo una mezcla de amor y pérdida. «Se parece a ti», observó ella, con naturalidad. «Tiene tus ojos». Que ella pudiera decir eso sin odio fue como un pequeño rayo de esperanza. Significaba que quizás, en el futuro, habría un lugar para él. En ese momento llegó la doctora Carmen. «Doctora Morales, doctor Rivera». «¿Todo en orden?» «Todo perfecto, doctora», respondió Isabel, sonriendo. El doctor me contaba de su trabajo con los niños. La pequeña mentira fue para protegerlo, para evitar chismes. Armando se lo agradeció en silencio. «Excelente», dijo Carmen. «Quiero que trabajen juntos en un caso. Una mujer embarazada de 7 meses. 3 hospitales privados la rechazaron por no tener seguro. Llegó aquí muy grave. Necesita al mejor doctor y a la mejor abogada para demandar a esos hospitales. El universo lo estaba poniendo a prueba. El caso era un espejo de sus pecados pasados». «¿Cuál es su estado?», preguntó Armando, el médico en él tomando el control. «Muy grave», explicó Carmen. «Necesita la mejor atención, sin importar si puede pagar o no». Isabel lo miró fijamente. No era solo un caso. Era un examen. «¿Estás dispuesto a tomarlo?», preguntó ella. «Por supuesto», respondió él sin dudar. Mientras caminaban a la sala de urgencias, Isabel lo observaba. «¿Cómo te ha ido aquí?», preguntó. «Ha sido diferente», respondió él, con sinceridad. «Aquí los pacientes son personas, no números. Conoces sus historias, sus luchas. Te das cuenta de que durante años no practiqué medicina de verdad, sino medicina para ricos». Por primera vez, Isabel se detuvo y lo miró a los ojos. La curiosidad en su mirada se transformó en algo parecido al respeto. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», dijo ella en voz baja. «Que no has intentado usar esta situación para acercarte a Mateo. No has hecho de esto un drama sobre ti y lo que perdiste». Armando se dio cuenta de que era verdad. Su mente había estado en el trabajo, en los pacientes. «Mateo merece un padre que piense en él antes que en sí mismo», respondió. «Hasta que yo no sea ese hombre, no tengo derecho a pedir nada». Isabel lo miró, como si viera a un hombre completamente nuevo. «Vamos a ver a esa paciente», dijo finalmente. «Y, Armando, me da gusto trabajar con alguien que por fin entiende de qué se trata esto». Mientras entraban juntos a la sala, Armando sintió que algo había cambiado.
No eran una pareja, y quizás nunca volverían a serlo. Pero habían encontrado algo en común, el deseo de ayudar a los demás. Era un comienzo. Pequeño, pero real. Un año después de aquel día que lo cambió todo, Armando se preparaba en su pequeño apartamento. Ya no vivía en una mansión, sino en un barrio normal. En las paredes no colgaban títulos caros, sino fotos de sus pacientes de la clínica. Su vida era más sencilla, pero por primera vez, era feliz. Hoy era un día importante. No tenía una cirugía complicada ni un congreso. Era el día en que Mateo, su hijo, lo visitaría por primera vez como su padre. Durante meses, Isabel había llevado al niño a la clínica para que lo viera de lejos. Poco a poco, le permitió cargarlo, jugar con él, siempre bajo su mirada atenta. Cada pequeño avance había sido una gran victoria. Hoy, por primera vez, pasarían 2 horas solos, como un padre y un hijo normales. Cuando llegó a la clínica, los vio en la sala de espera. Isabel se veía tranquila y segura. Y Mateo, con 14 meses, era una mezcla perfecta de los dos. Tenía los ojos de Armando, pero la sonrisa de su madre. Cuando el niño lo vio, extendió sus bracitos hacia él y gritó con todas sus fuerzas una palabra que Armando llevaba un año soñando escuchar. Papá. El mundo se detuvo. La realidad fue 1000 veces más emocionante que cualquiera de sus sueños. Papá, repitió Armando, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. Le he estado enseñando, dijo Isabel, también conmovida. Creí que ya era hora de que supiera quién eres. Armando abrazó a su hijo, sintiendo por primera vez que era un padre de verdad, reconocido y amado. ¿Estás segura de esto?, le preguntó a Isabel, lleno de gratitud. Estoy segura, respondió ella. Durante un año has demostrado que eres un hombre nuevo. Te has convertido en el padre que Mateo merece. Mientras caminaban hacia el apartamento, con el niño en medio de los dos, agarrado de sus manos, Isabel le confesó algo. ¿Sabes qué fue lo que me convenció de que habías cambiado de verdad? La señora González. Armando sabía de quién hablaba. Una paciente anciana, diabética y sola, a la que él visitaba todos los domingos en su casa, no como médico, sino como un amigo. Le hacía las compras, la cuidaba, sin cobrarle un centavo. No sabía que tú lo sabías, dijo él. Ella me lo contó todo, explicó Isabel. Cuando me dijo eso, supe que tu cambio era real, que venía del corazón. En el apartamento, que Armando había preparado con tanto esmero, Santiago jugó felizmente. Mientras Armando le daba de comer un puré de verduras que había aprendido a hacer viendo videos, Isabel lo miraba con admiración. Te convertiste en el hombre que siempre pudiste ser, le dijo. Y no lo hiciste por mí, sino porque entendiste que merecías ser mejor persona. ¿Y tú?, preguntó él, con suavidad. ¿Has podido perdonarme? Sí, respondió ella, con una paz que él nunca le había oído. No porque lo merecieras, sino porque yo merecía vivir sin ese rencor. ¿Y eso qué significa para nosotros?, se atrevió a preguntar. Significa que podemos ser padres juntos. ¿Qué Mateo puede tener una familia donde sus papás se respetan y lo aman?, dijo ella. Luego, sonrió, una sonrisa libre de dolor por primera vez en años. Y nosotros lo iremos descubriendo. Ya no somos los mismos de antes. Quizás estas dos nuevas personas puedan construir algo bueno juntas. En ese momento, Santiago, como si entendiera, aplaudió y dijo, mamá, papá. Sentados en el sofá de ese modesto apartamento, con el niño dormido en brazos de su padre y la cabeza de la madre apoyada en su hombro, Armando comprendió que lo había perdido todo para ganarlo todo. Había perdido una fortuna, pero había encontrado un hogar. Había perdido el falso respeto de los ricos, pero había ganado el amor verdadero de su familia y de sus pacientes. Había perdido al hombre arrogante que fue,
para ganar la oportunidad de ser el hombre, el médico y el padre que siempre debió ser.